La Sociedad de Mejoras Públicas de Medellín y la Fundación Universitaria Bellas Artes presentan Voces de Color y Música, un programa radial para hablar del arte y sus creadores. Escúchenos todos los viernes a las 9 de la noche en los 101.9 de la emisora cultural Universidad de Antioquia. Y los domingos a las 9:30 de la mañana en el Sistema de Radio Educativa. Bienvenidos, este es Voces de Color y Música, un programa radial que realizan la Fundación Universitaria Bellas Artes y la Sociedad de Mejoras Públicas de Medellín. En la grabación está con nosotros Alexis Ramírez, en la realización Carlos Vélez. Hemos invitado hoy a Juan Fernando Vélez, él es artista plástico, docente, que ha estado ya en varias ocasiones con nosotros en el programa radial. Juan Fernando Vélez hace parte de los docentes que están al frente de un grupo de jóvenes artistas plásticos. Él con John Mario Ortiz dirigen un taller de grado en la Fundación Universitaria de Bellas Artes, y como resultado de estos talleres de grado hay una exposición actualmente en la Cámara de Comercio de Medellín, en su sala de exposiciones en la sede del centro, que se llama Poéticas en Resistencia. Vamos a conocer qué propuestas entonces hay allí de estos jóvenes, alrededor de 15 artistas que en distintas técnicas le hacen propuestas a la ciudad, a los visitantes de la sala de exposiciones. Muchas gracias, Juan Fernando Vélez, por estar con nosotros en Voces de Color y Música. Hola Carlos, ¿cómo te va? Bien, Juan Fernando, antes de que hablemos de la exposición de Poéticas en Resistencia, en la más reciente visita suya al programa radial Voces de Color y Música nos hablaba del circuito creativo Trabanda, sí, una iniciativa que usted tiene. ¿Cómo va? ¿Qué están haciendo por estos días? Va muy bien. El pasado fue el 7 de septiembre. Tuvimos como la fortuna de que ese fin de semana hubo un evento que se llamó Expo Cultura Off, que fueron 3 circuitos que se realizaron en la ciudad, y antecitos pues de que sucediera esto, pues nos habían invitado al circuito creativo Trabanda para que fuéramos uno de los 3 circuitos. El circuito Trabanda pues va muy bien. Este que tuvimos, el último, ha sido el que más espacios han estado vinculados. Estuvieron 15 espacios vinculados, y pues yo contento, mano. A mí me parece que la tarea hay que hacerla, así a veces no sean días pues como muy buenos, de muchas visitas y de mucha afluencia de público, pero pues hay que mantener como con constancia activando espacios. Esto quiere decir, Juan Fernando, que uno puede hablar de 15 o más espacios donde las artes plásticas o otras manifestaciones artísticas existen en esa zona, en ese sector occidental de Medellín. Sí, nosotros tenemos como una ampliación del Otrabanda, porque Otrabanda para nosotros comprende entre la calle Colombia, la calle 30, la avenida del Río y más o menos la avenida 80 o un poquitico más arriba. Nos hemos salido un poquito de esos límites, pero poco. Mantenemos como esa zona de acción. La primera versión que tuvimos del circuito la llamamos circuito artístico Otrabanda, pero a partir de la primera vez empezaron a llegar colectivos que no necesariamente estaban ligados con problemas artísticos, sino más bien creativos. Entonces le cambiamos el nombre como hacia lo creativo, circuito creativo Otrabanda. Entonces hay casas de diseño, casas de coworking, restaurantes vegetarianos,
pero sí casi todos siempre proponen pues como una muestra no necesariamente de la plástica o visual, sino a veces hay conciertos o charlas, talleres, conferencias, exposiciones. Juan Fernando, ¿y a qué cree usted que se deba, bueno, al hecho integrador, el hecho de convocatoria de ustedes, o el hecho, o es que se están creando más de estos espacios en Medellín? O sea, hay un cambio en la ciudad con respecto a que si es un restaurante, puede pensar el dueño del restaurante, bueno, ¿por qué no lo convierto en una galería? ¿Qué dijera uno, Carlos? Yo creo que es que cuántos artistas se gradúan Bueno, puede ser al eso. semestre y al Sí. año entre todas las facultades de artes que hay en esta ciudad. Está todo el mundo tratando de hacer algo, ¿no? O sea, en realidad es una sobrevivencia fuerte, todo el campo de la cultura, todos tratando pues como de hacer algo. Y de todas maneras, pues en el arte, como en muchas otras carreras, el arte demanda de sus autores mucha autogestión, estar uno constantemente autogestionándose. Y para mí siempre me ha parecido pues muy clave que si uno tiene un espacio en el que utiliza como taller, si tiene espacio para utilizarlo como taller abierto para que la gente lo visite y mostrar el trabajo, son oportunidades de, por un lado, de generar público. Yo creo que es como el principal objetivo que he manejado yo siempre con el circuito, es formación de público. Y por ahí derecho pues aprovechar que si uno vende algo, pues bienvenido, ¿no? Claro. Hablemos entonces, Juan Fernando, de Poéticas en Resistencia. Hay un texto escrito por Marta Traba, una crítica de arte muy reconocida en Colombia, que bueno, ya murió hace ya bastantes años, pero diría uno que marcó más bien la crítica de arte en Colombia. Y ella decía, en su poder de descubrir relaciones no visibles dentro de la sociedad, de emparentar la acción del hombre con sus motivaciones profundas, de revelar mecanismos peculiares de tal o cual comportamiento social y de arrojar luz sobre el progresivo esclarecimiento de grupos humanos que se desconocen enteramente a sí mismos. En tal caso, la cultura de la resistencia rebasa su finalidad estética y toca una ética. Y bueno, esta era la forma también de escribir de Marta Traba, pero podríamos, yéndonos hacia el título de la exposición Poéticas en Resistencia, hablar de un artista que se siente como parte de la sociedad y que como parte de esa sociedad tiene una responsabilidad con ella. Sí. Digamos que para mí ese es como el artista ideal, ¿no? Que además de que está produciendo asuntos, situaciones estéticas, mantiene pues como una actitud crítica frente a su contexto y frente a la realidad social, económica que esté viviendo. Sin querer decir esto, pues que el arte tenga que ser usado como un medio de denuncia exclusivamente, pero a mí me parece importante, o más que importante, me parece que una de esas virtudes que tiene el arte es que sirve para visibilizar situaciones, para sensibilizar sobre situaciones, y en ese sentido, pues con todas nuestras vicisitudes latinoamericanas y colombianas, pues el arte termina siempre untado, empapado de situaciones y termina reflejándolas al mismo tiempo, ¿no? Un ejemplo de ello es su propia obra, la obra de Juan Fernando Vélez, bueno, Pachamama, que fue de la última que hablamos. Precisamente es un llamado también a la naturaleza, ¿cierto? Y ese es un ejemplo entonces. Sí, pero como te digo, pues no puede uno decir como que ese tenga que ser pues como el arte, porque incluso en el mainstream del arte esas posiciones no tienen mucha cabida, ¿no? Porque están problematizando situaciones en vez de quedarse pues como en un estado más estético, más contemplativo. Esta exposición, como les decía a los oyentes, pues son 15 artistas que cada uno tiene una propuesta individual, pero que luego es llevada, bueno, la curaduría hace un trabajo, digamos, de relacionamiento y de ponerla en el contexto de una sala. En esta exposición entonces encontramos
Yo mencioné distintas técnicas, pero no solo distintas técnicas, sino muchas formas de ver, digamos, lo que está ocurriendo hoy con la sociedad, con la comunidad, con el medio ambiente. Sí, sí, a mí, en el momento en el que tiene uno como que ponerle un título, y cuando uno menciona, sí hay un ejercicio de curaduría, pero si son 15 los muchachos que se gradúan, son 15 los muchachos que exponen. O sea, no puede uno decir como que vos te salís de la curaduría que tengo en mente, entonces no expones. Entonces como que los 15 tienen que estar. Al momento de uno ponerse como a mirar, que fue pues como un ejercicio que yo hice, como una constante, sin decir que sean los 15 muchachos los que tienen la posición crítica. Hay una mayoría que tienen en su trabajo un contenido crítico frente a situaciones diferentes, ¿no? Entonces, digamos que pensando desde la mayoría, dice uno, bueno, sí, pensemos como en que sea un título que haga alusión a este asunto de la resistencia. ¿Y lo de poética? Un primer título que yo había planteado era En Resistencia. Y hablando con John Mario, surgió el de Poéticas en Resistencia, como para aludir pues también a esos mundos individuales, a esos mundos de cada uno que se juntan y que terminan confluyendo ahí. Finalmente el Poéticas me pareció que sí cumplió pues como su función de complementar lo que andaba yo pensando. De estos 15 jóvenes que están exponiendo, se dividen entonces, hay unos que están con Juan Fernando Vélez, los otros con John Mario Ortiz. Podríamos, Juan Fernando, como ir mostrando, contándole a los oyentes, no creo que podamos hablar de todos, pues, pero que quisieras como destacar algunos o mencionar algunos, porque, digamos, están dentro del contexto de lo que ustedes querían plantear con Poéticas en Resistencia. Sí, mirando, por ejemplo, el trabajo de Mateo Lora, lo hace desde la pintura. Son retratos en gran formato y digamos que uno de cierta manera plantea la resistencia como desde la misma técnica y desde la manera de pintar, en momentos en los que para la gente como que la pintura ya no es, como que el retrato tampoco es, y hay un muchacho que dice yo quiero pintar y yo lo que quiero son hacer retratos. Y pues hay retratos, así se va un poco velado el asunto retrato, pero son finalmente rostros y torsos lo que él está siempre retratando. Y cuando yo con este grupo de muchachos, a mí me toca la mitad de ellos más o menos, vengo con ellos desde hace un año. O sea, yo voy con ellos el taller de grado 1 y después el taller de grado 2. Entonces se genera pues como una cercanía con el trabajo y como con todas sus propuestas. El trabajo de Mateo cuando él empezó mirando transeúntes que eran de alguna manera consumidores de plazas de vicio de Barrio Antioquia y son retratos de ellos, entonces son como retratos con las facciones exageradas, con gestos muy fuertes, ¿no? Entonces de alguna manera cuando uno se entera como de ese background que hay detrás del trabajo, digamos que la obra empieza a tener más sentido todavía, ¿no? Claro, a cobrar con un poco más de valor, porque esos rostros pueden ser o son, en este caso de la pintura de Mateo Lora Lotero, deformes, borrosos, azarosos. Esa es la forma entonces en que él representa, digamos, también la situación, lo que viven estas personas. En el caso de otra obra, la de Lina María Ospina, me llama mucho la atención, bueno, ella, porque por el colorido, pues, de entrada uno se imagina los buses de escalera o las chivas. Sí, ese es el origen. El origen es desde allá. Ella vive no me acuerdo si es en El Peñol o es en alguno de estos pueblos de arriba de Oriente. Con una cercanía, su padre fue pintor de buses de escalera, y ella tiene pues como esta pasión por la temática de las estéticas de la escalera, como mezclado con asuntos de casa, de tradición familiar,
Entonces son como unas reflexiones que parten como desde ese colorido estallado de las voces de escalera, pero muy familiares, en el que ella siempre hacía alusión pues como a planos arquitectónicos de las casas antiguas de los pueblos, la distribución de las alcobas, la silla, el comedor, la mesa, la sala, como asuntos muy familiares. Entonces es como una casa chiva, su reflexión. Los pisos, veo también que la baldosa, esa tanta característica de las casas del siglo pasado, y un elemento tan importante en la tradición que menciona Juan Fernando Vélez en la obra de Lina María Ospina, es quizás esa tradición, no sé si del color de lo que el papá pintaba en los buses de escalera o en las ciudades, porque precisamente si hay algo colorido son sí, la pintura de estos carros. Sí, y también como una alusión muy fuerte a la colcha de retazos también, ¿no? Sí. Que es un elemento también que en las casas las mamás, las abuelas hacían estas colchas de los retazos que les quedaban de las costuras. Sí, entonces es un trabajo como muy alegórico hacia ese contexto. Bueno, otra de las obras que podríamos mencionar es la de María Uribe. Ya aquí tenemos es un collage digital, o sea, ya hemos pasado por pintura. Lo de la obra que hablábamos de Lina María es más instalación. Más como de la instalación. Sí. Y en este caso la obra de María Uribe, que es más de collage y collage digital. Y un collage, ella trabaja como todo su proceso fue reflexionando sobre situaciones que eran como problemáticas de género femenino. Entonces cómo es como el consumo de imágenes femeninas en la sociedad de consumo, utilizadas para la publicidad, para vender cánones, para establecer cánones. Entonces recurrió a una técnica como el collage. En un inicio los hacía análogos, terminó haciendo los digitales, y pues yo siempre he sido muy del pensar de que el collage es una técnica muy contestataria, ¿no? Es como una técnica muy de una posición, por hacer alusión pues como al título de la muestra, como una estética muy de resistencia, y como de denuncia también. Ella, de cierta manera, cuando hago yo su comentario ahí, es como un grito a una situación que le incomoda, que la molesta, y que de alguna manera ella termina siendo pues como víctima de esa manera pues que tiene la sociedad de consumo de explotar la imagen de la mujer para cualquier cosa. Y no solo en esa denuncia, veo en una de las imágenes que hace parte de la obra de María Uribe, usar por ejemplo una parte de una foto de las mujeres que hacen parte de la selección Colombia femenina, y que sabemos pues por un lado acusaciones de acoso sexual, pero también de maltrato, y de que las mujeres no han tenido las mismas condiciones que los hombres en la selección. Entonces se convierte esta obra, como hemos dicho durante el programa, en un medio de denuncia. La obra de Mario Vasconcelos ya es un video instalación. No sé si esta obra, Juan Fernando, tiene que ver. Nosotros invitamos en un momento dado al profesor Esteban Gutiérrez para hablar de unos vitrales, de un trabajo de vitrales que se hizo. Ellos visitaron distintas iglesias y luego esa exposición estuvo en la sala de la Vélez. ¿Tiene algo que ver? Sí tiene que ver, sobre todo el trabajo de Mario. Parte desde ahí, es como una revisión también de ¿cómo lo diría uno? Como de alguna manera como las políticas de propaganda de la iglesia, cómo utiliza la imagen como propaganda de todo un sistema pues de comunicación, de manera pues como de llegar a los creyentes, por decirlo así. Él en cierta manera piensa como del negocio que hay detrás. Entonces en esta muestra que puso en la Cámara de Comercio está muy chévere, porque a él le llamaba mucho la atención un letrero LED que hay en la entrada de la iglesia del San José, y que es un letrero de LED anunciando la iglesia, ¿no? Dentro de la iglesia. Afuera. Sí, pero en la iglesia. En pues, la iglesia, no es en la fachada de la iglesia, es de la iglesia, un letrero de LED pues como invitando, y el letrero de LED pues es una herramienta de publicidad. Entonces él hace como
una crítica de alguna manera pues como a cómo la imagen se convierte también en un elemento de propaganda y de consumo, y se vuelven, y es una propuesta, digámoslo, como desde los medios, es una propuesta bien interesante, bien novedosa, por decirlo así, de tratamiento pues y de trabajo con los medios, porque son como pinturas digitales pero que nacen en un algoritmo, y entonces uno hay como, bueno, es pintura, es video, es algoritmo, que se vuelve pues como algo muy de punta en este momento, como lo que son las tecnologías en el mundo del arte. Pero que llevan a recordar el vitral. El vitral, sí, porque son como vitrales. Por el color, pero adentro hay una imagen como en cada vidrio. Van como variando, unas forman un solo vitral, otras son como detallitos de vitrales y van mostrando como escenas que son muy clásicas, pues como la de la crucifixión o el descendimiento y cosas así. Otra obra que o veo más bien en las obras, Juan Fernando, y videoinstalación. Sí. O sea, en la formación de un artista plástico, pues uno vería mucho más claro el dominio de ciertas técnicas, digamos, de pintura, de dibujo o de escultura, en fin, como las tradicionales. ¿Cómo se va formando un artista plástico como para lograr? Porque es que en un video, pues aparte de la creatividad, pues ya hay unos problemas técnicos, digamos, para resolver desde la imagen y desde el sonido. Mira que en el caso, por ejemplo, de Daniela Gallego, es muy chévere porque si tú ves el trabajo de Daniela en retrospectiva, ella es ante todo dibujante, y dibujante pero así entre comillas clásica, pues como de lápiz y papel, de dibujitos así muy, muy bellos, muy estudiados, de mucha atención a la hora del dibujar y de representar. Pero a medida que va sucediendo el proceso artístico y el proceso de reflexión en torno a sus problemáticas de investigación, en torno pues como a sus herramientas que va trabajando y que va aprendiendo a manejar, el trabajo va pidiendo. Entonces ella sí dibuja, en algunos momentos empezó a utilizar el dibujo como denuncia por un viaje que hizo por allá en la época, cuando ahorita cercana pues con todo el problema, la problemática de Hidroituango y el río Cauca. Ella va y hace un viaje y en el trabajo de campo hace unos videos y el trabajo se va convirtiendo lentamente en video y va llegando hasta la instalación y aparentemente no hay dibujo, pero si tú miras como todo el proceso nació del dibujo y terminó en una videoinstalación. El trabajo de Nancy Jaramillo ya es instalación. Uh-huh. Pero tiene mucho de dibujo. Sí. Finalmente es un dibujo sobre vidrio. Y ella recurre al celular como una linterna para que pone un letrerito en la ficha técnica donde le pide al espectador que active la linterna de su celular para poder generar como una especie de teatro de sombras en la que se proyectan los dibujos que son sobre vidrio como en unas ventanas a la pared. Y es un trabajo que ella ha venido realizando en la Comuna 13 cuando nació pues como desde las fronteras invisibles o desde todo eso que pasa desde la ventana y que se ve desde la ventana en un barrio, en un contexto pues de una situación violenta. Y podríamos ir finalizando con la obra de Jonathan Londoño, que en este caso sí es dibujo clásico. Jonathan tiene un dibujo clásico, pero imagínate, Carlos, que Jonathan lo que hace, que cuando yo escribí el comentario lo dije, él hace como el proceso al revés, más bien pareciera como un grabado. Él llena con carbón el papel, hace como una capa negra y después él pasa con la cara, digámoslo, recorriendo y restregándose apoyado a la cara, y la cara va recogiendo el carbón y va dejando la huella de la cara. Entonces sí es un dibujo, pero más es como un sello o como un grabado o qué es, ¿no? O sea, está uno ahí como, bueno, ¿esto qué es? Y fuera de eso, él lo acompaña, que en la muestra no lo hizo, pero él hace unos registros muy bien hechos de la acción de quitar pues como ese carbón del papel, y a veces muestra también como el registro en video, como si fuera una acción performática. Yo creo que algo que es muy chévere del arte hoy, pero que se vuelve muy difícil para la gente que no lo conoce, que no lo entiende, que no
que no lo entienden o que no lo conoce, digamos, como en todo su contexto de historia del arte, es que el arte contemporáneo ya es muy difícil uno como decir esto es un dibujo, esto es una pintura, esto es una escultura, esto es una fotografía, porque tiene un poquito de todo y a veces hasta ese todo se convierte en algo nuevo y es muy difícil pues como venir a encasillarlo como esto es. Y eso hace pues que finalmente la gente se confunda a la hora de ver una obra de arte y contemporánea y el no entiendo se convierte en sinónimo de no me gusta, que ha hecho pues que desde mi punto de vista la sociedad en general se haya alejado mucho de las artes plásticas y de contemplar y visualizar las artes. Bueno, ese concepto final yo pensaba que era un poco como al contrario, Juan Fernando, que hoy la sociedad, bueno, quizás no entendamos muy bien o toque hacer un esfuerzo mayor, más bien para comprender lo que tenemos al frente, pero yo pensé que había como una disposición más hacia observar, a mirar, a conocer qué es lo que están haciendo hoy los artistas. Yo no sé, a mí me parece que el arte contemporáneo se ha alejado mucho de la gente. Bueno, eso sí, en ese sentido, se ha alejado mucho de la gente y como nuestra educación desde el colegio no contempla la educación en artes como algo importante, entonces cuando llegan a ser ya mayores de edad la gente no entiende el arte, no lo entiende y por ende no le gusta o no encuentran en el arte un medio de adquirir conocimiento, de deleitarse, de poder vivenciar otros mundos, otras posiciones, otras situaciones. Yo pienso que si hay un problema grande en este momento en nuestra sociedad es la falta de consumo de arte, pero no tanto de consumo de que yo lo compro, sino de que la gente no lo consume, no lo mira, no se le acerca, no le interesa, ¿no? Prefiere tener un televisor, prefiere cambiar de carro, es que ni artesanía compran, es de verdad que es muy complejo. La semana pasada nuestro invitado fue Jorge Ortiz, estábamos hablando de la exposición que él tiene actualmente y precisamente visitando con algunas personas la exposición esta semana, veía yo que observaba que se interesaban más por las obras que eran fotografía, o sea, las primeras obras de Jorge Ortiz, las de los años 70, que las más experimentales, más recientes. Y de entrada uno la primera impresión es que no entendían qué pasaba ahí. Pero cuando uno la iba a mirar, a conversar con ellos, a contarles un poco, es que él hace esto, con el químico, con la luz, con el papel, ya sí se interesaban un poquito más. Entonces, lo que acabas de decir, sí, tienes toda la razón, es tal vez esa falta de conexión, de comunicación entre el artista y el espectador. Es que mira que tú ahorita al principio del programa que mencionaste a Marta Traba, ahí como que la sociedad colombiana se quedó ahí, se quedaron en los 60, 70 y fue la última crítica que se preocupó por llevar el arte a la gente, de alguna manera, ¿no? Entonces, es muy común que vos hablando con una persona que no sepa de arte, mira una cosa contemporánea y la llama moderna, por ejemplo, ¿no? Ya. Juan Fernando Vélez, muchas gracias por acompañarnos en Voces de Color y Música. Agradecemos a Alexis Ramírez por estar con nosotros en la grabación del programa. Esta exposición Poéticas en Resistencia estará abierta hasta el 7 de noviembre en la sala de exposiciones de la Cámara de Comercio de Medellín, en su sede del centro. La Sociedad de Mejoras Públicas de Medellín y la Fundación Universitaria Bellas Artes presentaron Voces de Color y Música, un programa radial para hablar del arte y sus creadores. Escúchenos todos los viernes a las 9 de la noche en los 101.9 de la emisora cultural Universidad de Antioquia. Y los domingos a las 9:30 de la mañana en el Sistema de Radio Educativa.